Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Apreciados amigos y hermanos, reciban un caluroso saludo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, que es para siempre. Gracias porque podemos orar en el nombre de Cristo Jesús, para glorificar tu nombre, para darte honor, honra y gloria. Que este día todos seamos bendecidos a través del mensaje de tu palabra. Gracias, Señor. En Jesús. Amén. Dice el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a darle gloria, honor y honra.
solo en ti, Señor, confiando solo en ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Qué gratificante es cantarle a nuestro Señor, alabar y glorificar su nombre. En este momento vamos a recibir el mensaje de la palabra de Dios con nuestro hermano pastor César Parrales. Bienvenido, pastor. Saludos mis amigos y mis hermanos. Un gusto una vez más volver a encontrarnos por medio de estas plataformas. Qué placer saber que nuestro Dios es el que está bajo el control de todas las cosas. Les ruego en este tiempo a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del verso 12 al 13, que dice de la siguiente manera. Leamos, por favor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso, en esta mañana, en este tiempo, te honramos, te bendecimos, porque tú has sido, eres y serás el Dios Todopoderoso, aquel que sostiene nuestras vidas, aquel que de una u otra manera nos insta a buscar de tu presencia. Te ruego que en este tiempo tú nos des sabiduría de lo alto para escuchar tu palabra, Señor, y también nos dé la capacidad para poder retenerla de lo que tú quieres hablarnos en este tiempo, Señor. Muchas gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te ruego que tú guardes a nuestro país, que guardes a nuestra iglesia, que guarde a cada uno de mis hermanos, los que están pasando momentos difíciles en cuanto a su salud. Muchas gracias, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Hablaremos, el amor de muchos se enfriará. Encontré una frase de Albert Einstein que dice lo siguiente: el mundo es un lugar peligroso para vivir, no a causa de la gente mala, sino de las personas que no hacen nada al respecto. Y me llamó mucho la atención esta frase de Einstein, porque habla de una realidad en la cual estamos viviendo en estos tiempos. Estamos experimentando un alto índice de pérdida de valores y violencia. Y esto es enfriarse. Esto ha provocado que mucha gente se enfríe, ya que el respeto y la falta de amor hacia los demás provoca a que los hombres hagan actos espeluznantes. Y esto también ha afectado, aunque parezca mentira, aún a los escogidos de nuestro Padre Celestial. Si vemos los noticieros, nos vamos a encontrar cada vez con mayor fuerza acontecimientos manifestados a través de crímenes, violaciones, suicidios, abortos, guerras y enfrentamientos entre países hermanos. Un sinfín de escenarios que nos hacen tambalear de indignación. Cuando sale un programa por la televisión, saben colocar no apto para menores de edad. Y creo que es indiscutible que estamos pasando momentos difíciles. Muchos dicen que esta pandemia fue provocada. Tal vez sí, tal vez no, pero hay mucha maldad de por medio. Y yo quiero que vaya a lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, el verso 12, que dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se ha multiplicado y vemos como normal la maldad. Escuchar frases como roba pero hace obras nos parece normal. No es nada malo robarle al que más tiene. Y es por eso salió la película Robin Hood. No importa, al que más tiene hay que robarle, y como que concebimos que eso es algo bueno.
No importa si me toca aplastar a la gente con tal de llegar al objetivo o a la meta que yo quiero. Pero la palabra del Señor nos habla de una manera muy tajante. Y quiero que usted vaya conmigo a Salmos 53:1, donde vamos a encontrar algo muy interesante que la palabra del Señor nos habla en Salmos 53:1. Permítame leer con usted. Y dice la palabra del Señor: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Y es lo que estamos pasando en la actualidad. No se ve personas que hagan o quieran hacer el bien. Y su palabra es clara. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Y es por eso que la advertencia escalofriante que hace el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20, verso 12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y creo que esta profecía que el Señor la dijo todavía retumba en el mundo vil y violento de la actualidad, en el cual nos está llamando la atención. Realmente llegamos a un tiempo donde vemos que nos espantan muchas cosas. Vemos cómo se cumple esta palabra escrita. Hace más de 2000 años. Prendemos la televisión para ver un programa favorito y vemos noticias terroríficas, nos asustamos, vemos tanta maldad. ¿Qué le pasa al ser humano? Y es la pregunta que usted y yo tenemos que responderla. Y creo que en muchas ocasiones sabemos cuál es nuestra respuesta. Pero Job, capítulo 15, el verso 16, tenga la bondad, vaya conmigo a Job, capítulo 15, el verso 16, y va a notar lo que la Biblia nos enseña, lo que la palabra del Dios vivo y verdadero, lo que la palabra del Todopoderoso nos enseña. Y dice lo siguiente: ¿cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Qué impresionante como dice la palabra. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Es decir, para ellos la maldad, para que el que no conoce del Señor, es como tomarse un vaso con agua en la maldad. Dice, bebe la iniquidad como agua, porque se ha convertido en algo normal. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice que en los postreros tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Por eso es que la palabra nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Actualmente vivimos en una sociedad trastornada donde el interés propio hace que se estén reproduciendo generaciones con bajos valores humanos y que nos espanta. Por eso es que como iglesia hemos dicho, el liderazgo hemos aconsejado, hemos exhortado a la iglesia que nuestros niños, de allí tiene que salir una generación que proclame el nombre de Dios. De allí tendrán que ser esas personas que puedan liderarnos con la ayuda del Dios Todopoderoso. Aquellas personas que puedan levantar una familia con una moral que honre y glorifique el nombre de Dios. De esa generación tiene que levantarse un matrimonio que sea honrado por el nombre de Dios. Y sin duda a algunos les espanta, tal vez algunos ya fruncieron su mente, porque nos parece algo anormal que en la actualidad una pareja llegue al altar como Dios lo dispone. Pero dice la palabra del Señor, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Y es interesante porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos que conocen de Dios, muchos que han sido criados bajo los preceptos del Dios vivo y verdadero, están fríos, están más fríos que un congelador.
Y me refiero a la parte espiritual. Y es importante, mi querido hermano y amigo, que nosotros reflexionemos en este tiempo, porque el tiempo está cerca. El Señor está pronto a llegar. Pero dice su palabra que el amor de muchos se han enfriado. Pero ¿cuáles son los resultados de tanta maldad? ¿Cuáles son esas circunstancias o las consecuencias que están pasando? Y es la rebeldía hacia Dios, que en sí es muy penoso, porque lleva al enfriamiento espiritual. La maldad ha dado como resultado una rebeldía espiritual, una rebeldía física, que es muy penoso, porque ha llevado a mucha gente que se enfríe espiritualmente hablando. Cuando recién empezó esta pandemia, mucha gente quería solo estar postrado, adorando el nombre de Dios. Y vemos que en la actualidad muchos ya se han enfriado. La rebeldía en términos generales de estos últimos tiempos tiene una influencia muy negativa en las personas, inclusive en los seguidores de Dios. Así lo dice su palabra. ¿Cómo afecta esto a la situación que tiene que relacionar el amor cristiano un creyente en su diario vivir? Y es bueno que nosotros lo reflexionemos. ¿Qué está haciendo la rebeldía? Está haciendo un efecto en nosotros. Y no tendría que hacerlo, pero lo está haciendo. La palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está rodeado de tanta maldad, está rodeado de odio, de injusticia. Podría desanimar y desilusionar a un cristiano. Es más, puede afectar su pensamiento entre lo bueno y lo malo. Porque algunos seguidores del Señor piensan que las cosas o muchas cosas que el mundo nos ofrece son correctas. Pero les cité hace un momento lo que dice la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún las tentaciones atractivas en este tiempo han marcado mucho, han desestabilizado vidas de los creyentes. Ganancias o tentaciones atractivas, como ganar dinero fácilmente, como tener poder, una tentación como ser popular, como ser alguien muy reconocido aún por las redes sociales, un partido de fútbol, una reunión con los amigos, el no alimentarse espiritualmente como dice la palabra de Dios, porque mucha gente ha creído y cree, penosamente lo digo, que el hombre puede por sí solo. Pero la semana anterior hablábamos que el fundamento de la iglesia, que el fundamento de todo cristiano es la roca, es Jesucristo, no es otra. Nosotros no podemos vivir despegados de la presencia de Dios. Y eso es lo que está ocasionando la maldad en estos tiempos. Dice la palabra, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua, lo ve normal. Puede cegar a la persona con respecto a las consecuencias del pecado. Hay mucha gente que no se da cuenta o no quiere darse cuenta que vivido en la maldad, sumergido, bebiendo la iniquidad como agua, tiene que darse cuenta que las consecuencias del pecado son funestas. Dice la palabra del Señor, mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y a veces no lo queremos comprender. Mi querido hermano, amigo, es tiempo de despertarnos, es tiempo de decirle a nuestro Dios que nos ayude a vivir una vida que honre y glorifique su nombre. Esto es seguro, esto pasa con aquellos que no están bien fundamentados en Cristo Jesús. Esto está sucediendo con aquellos que andan vacilando, que son de doble ánimo,
que no saben por dónde coger. Pero Jeremías, capítulo 2, el verso 19, quiero leer con usted en Jeremías 2, 19, por favor, si usted lo busca allí. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, el Señor Jesús hablándole al pueblo, a su pueblo, por medio del profeta Jeremías, le dice lo siguiente: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Qué interesante cuando la palabra nos llama la atención y nos dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán amargo es haber dejado tú a Jehová. Y es probable que en muchas áreas nos esté pasando esto, pero la Biblia nos está enseñando que la maldad de la persona la va a castigar, porque la paga del pecado es muerte. Y muchos no quieren escuchar, pero en este tiempo, en este lugar que el Señor nos ha permitido pronunciar de su palabra, el Señor nos está diciendo a ti y a mí que es necesario que hagamos un alto y nos demos cuenta que la maldad está haciendo muchos estragos, pero es importante que nosotros reconozcamos que el único es Jesús que puede sacarnos. Y nos está diciendo aquí algo interesante. Dice la palabra del Señor: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Porque va a haber condenación para aquellos que no conocen del Señor. Pero va a haber una situación diferente para aquellos que honran el nombre de Dios. Y es por eso que en este tiempo el Señor nos está hablando que la rebeldía, que la soberbia, siempre es motivada por el egocentrismo. Es motivada por esa situación que el hombre mismo ha querido. El hombre siempre ha querido ser más que Dios. Pero el egocentrismo lo ha llevado a la humanidad, ir en contra del amor de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que tener muy claro que si vamos en busca de la presencia de Dios, tenemos que dejar la maldad. Tenemos que dejar todo tipo de situación que nos esté estorbando, de la situación que nos esté dañando. El apóstol Pablo le nombra a Timoteo, que lo llamaba su hijo, y quiero que usted busque 2 Timoteo, capítulo 3. Y encontré allí 19 acciones pecaminosas que van en contra del amor de Dios. Y quiero leerlo con ustedes en 2 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Y si usted quiere, vaya enumerándolas en su casa. Dice la palabra: también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y vaya enumerando: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no sé cuántos llevas, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Allí donde usted está, me imagino que ya le siguió de lo que le estaba diciendo. Son 19 acciones o rudimentos que el mundo tiene. Y es importante que nosotros lo analicemos, porque esto como creyentes debe llevarnos a un profundo y exhaustivo análisis de nuestra vida, de cómo estamos viviendo en estos últimos tiempos. ¿Nos estamos rigiendo a la maldad o al amor de nuestro Dios? Quiero hacer una parte acá en Gálatas, capítulo 4, el verso 9. Quiero que por favor vayamos y leamos Gálatas,
capítulo 4, verso 9, que dice de la siguiente manera. Siga, por favor, conmigo. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y la palabra es clara, como dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que queréis volver a ser hombres amadores de sí mismos, como dice 2 Timoteo, capítulo 3? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto evita. Y sin duda es probable que sí, que en muchas de estas acciones hayamos caído. Pero el Señor nos está diciendo que a esto tenemos que evitar, porque hemos conocido y conocemos de Dios. Es cierto que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y se van a enfriar a todas aquellas personas que de una u otra manera han dejado de conectarse con la presencia del Señor. Y es bueno que nosotros nos reactivemos espiritualmente, que avivemos el fuego del don de Dios que está en nuestras vidas y que dejemos estos rudimentos que el mundo nos ha ofrecido y quiere seguir ofreciéndonos. Porque en los porteros tiempos, dice, en los últimos tiempos, la maldad se va a multiplicar. La palabra del Señor dice, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Pero ¿qué debemos hacer nosotros para evitar la maldad? ¿Qué debemos hacer usted y yo para evitar ese enfriamiento espiritual? Y quiero que vaya, por favor, a Mateo capítulo 24, el verso 13, que dice lo siguiente. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La palabra perseverar significa mantenerse firme, resistir. Aquí hay un término costeño también, aguantar, padecer, sufrir, quedarse quieto. Hasta el fin significa, cuando dice la palabra, más el que persevera hasta el fin, esta frase, este fin pudiera referirse al fin de la vida, a las persecuciones o a la tribulación, como se las llamó en el año 70 después de Cristo. También se puede referir al fin de la época de la iglesia o al fin de la gran tribulación, que por cierto la iglesia del Señor, ya lo he explicado varias veces, que le hemos explicado con la palabra del Señor, que la iglesia del Señor no pasará la gran tribulación, que la iglesia del Señor va a ser llevada, va a ser rescatada por el Dios Todopoderoso por medio del Señor Jesucristo. Cuando dice la palabra del Señor en la carta a los tesalonicenses, que vendrá con voz de arcángel, con voz de mando, y llevará a su iglesia. Pero refiriéndonos a este texto, no hay nada contrario a que la salvación sea por gracia en este versículo. La palabra del Señor, sí, la salvación es por gracia. La salvación fue dada así por el Dios Todopoderoso. Pero nada que pueda aprovecharse de las teologías liberales. Pero sí es necesario que nosotros analicemos que esto involucra que un creyente debe o tiene que vivir una vida consagrada a Dios. Indistintamente de la época, la palabra del Señor nos insta a usted y a mí, como buenos creyentes, a vivir una vida santa. Nada que ver con una irresponsabilidad espiritualmente hablando, sino que yo no sé si mañana vendrá el fin, no lo sé.
Yo no puedo decirle, iglesia, en 2 meses llega el fin. Que muchas cosas se han cumplido, sí, es cierto. Tal vez así mismo como los discípulos en ese tiempo decían que el fin está cerca. Yo no puedo decir exactamente cuándo vendrá el final, pero sí podemos decirle por medio de la palabra de Dios que usted y yo tenemos que vivir una vida llena de responsabilidad. No estar metido en las 19 acciones que leímos en 2 Timoteo de los rudimentos del mundo. Es más, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. Y nosotros tenemos que evitar. Dice la palabra, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y los que perseveran son los que tienen a Jesús en su corazón. Los que pueden descifrar qué es lo bueno y qué es lo malo. Los que tienen la capacidad viva, los que tienen en su mente la claridad de que agradar a Dios es apartarse de todo tipo de maldad. La fe, podríamos llamarlo, si cabe el término, la fe podríamos llamarlo que es una carrera y para correrla necesitamos perseverancia. Aquellos que perseveran, no un poquito, no hasta la mitad, sino hasta el final, alcanzarán el premio. En Hebreos capítulo 3, vaya por favor a Hebreos capítulo 3 y va a notar lo que la palabra del Señor nos enseña en el versículo 14. Y quiero que usted lo note o lo lea conmigo en Hebreos 3:14 que dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y dice el verso 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y ya usted conoce el siguiente relato. Pero la palabra del Señor nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Y esto es lo que el Señor a nosotros nos enseña, que tenemos que mantenernos firmes, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ese alcanzará la bendición de parte de Dios. Como le dije, no vamos a hablar indistintamente del tiempo, de la época que habla la palabra, pero sí es claro el principio que Dios nos habla, es que usted y yo tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar. ¿Y cómo es un creyente responsable? El creyente responsable es aquel que ama a Dios y no se deja llevar ni se conforma con las cosas que ya hablamos en 2 Timoteo, ni se deja llevar de lo atractivo que el mundo nos está ofreciendo. Porque sabe, si el pecado fuera horrible, nadie pecaría. Pero el pecado, y así lo muestra el enemigo, el pecado, es agradable, pero tiene consecuencias mortales. El pecado trae satisfacción. El pecado aparentemente te hace vivir o hace vivir a la persona de una manera tranquila, aparentemente, pero su fin es camino de muerte. Porque yo no sé si usted podría dormir haciendo un negocio no bueno. Tal vez por unos días, pero el fin lo sabemos. Y creo que en nuestro país hemos visto y tenemos distorsionada la parte de justicia. Pensamos que la justicia es simplemente para las personas de escasos recursos económicos, como lo dice la Biblia, haciendo algunas referencias. Pero la justicia es para todos. Pero nosotros pensamos que es normal. Y como país en muchas ocasiones nos han hecho ver que es correcto. Pero la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y un buen creyente, un cristiano responsable, es aquel que ama a Dios y no al mundo. Y como dice ese texto muy lindo, muy especial,
en Romanos, capítulo 12, por favor. Romanos 12, el verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, mire, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es lo que busca un creyente responsable, un creyente que vive bajo el amor y el temor de Dios. Y es lo que en este momento les estamos diciendo, mi querida iglesia, hermano, amigo que nos escucha. El creyente que nunca se enfría es aquel que se presenta ante Dios en sacrificio vivo, santo, agradable. El creyente responsable es aquel que le ora al Señor. El creyente responsable es el que se postra delante de la presencia de Dios, no importando el tiempo, sino que se doblega ante Dios. El creyente responsable es aquel que tiene como base en su vida que la palabra de Dios es el alimento, que la lee, que se alimenta, que la escudriña, que acepta la exhortación de la palabra de Dios. Es aquel que se congrega, porque el congregarse nos ayuda a que como iglesia nos edifiquemos los unos a los otros. Porque es importante que nosotros entendamos que aún en medio de estas adversidades, el cuerpo de Cristo tiene que edificarse los unos a los otros. Y es por eso es bueno congregarnos. Ahora tal vez físicamente no lo podemos hacer, pero tecnológicamente sí. También el creyente responsable es aquel que ayuda al prójimo. Lo ayuda mostrando la misericordia de Dios. Le ayuda mostrándole que el evangelio de salvación es la única salida de todo tipo de maldad. Y el creyente responsable es aquel que dice que no se conforma a este siglo, sino que cada día, sino que se transforma por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y el entendimiento nuestro siempre tiene que ver o tiene que alinearse con la palabra de Dios. Y cuando nos alineamos, entonces podemos decir que la maldad no es nuestro objetivo principal, sino que el objetivo principal de nuestras vidas es amar a Cristo Jesús sobre todas las cosas. El creyente que nunca se enfría, usted ya lo vio qué es lo que tiene que hacer. Y nosotros como buenos creyentes, nunca tenemos que llegar a ese punto. Más bien, tenemos que dejar cosas atrás, los rudimentos de este mundo. Mi amada iglesia, hermanos y amigos, no permitamos que la maldad de este mundo se multiplique en nuestro entorno o diario vivir. Más bien, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, como lo dice Mateo, capítulo 6, el verso 33. Dice la palabra del Señor, usted lo ha de haber leído mucho. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recuerde lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo le insto en este tiempo, mi querido hermano, amigo, iglesia en general, que nosotros nos centremos en que tengamos muy claro que en estos tiempos la maldad se va a seguir aumentando. Pero si perseveramos en las cosas del Señor, que si perseveramos en hacer lo que a Dios le agrada, nuestras vidas
van a tener una recompensa eterna en la patria celestial. Es cierto que la palabra del Señor dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No sabemos cuándo, pero de que está cerca, está muy cerca. Por eso, mis hermanos, usted y yo tenemos que mantenernos, como dice la palabra del Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos dirija, que el Señor sea cada día obrando en nuestras vidas, que nosotros podamos entender claramente que en este mundo lleno de maldad, nosotros podemos ser esa luz que el mundo necesita. ¿Y cómo? Amando a Dios, amando al prójimo. Decía Einstein que el mundo es un lugar peligroso para vivir, no a causa de la gente mala, sino de las personas que no hacen nada al respecto. Pero nosotros sí podemos hacer. En medio de una generación perversa y maligna, podemos dar a conocer que Cristo es nuestro Señor. Dios nos guarde, Dios nos bendiga y nos ayude cada día a seguir buscando de la presencia del Señor, de reconocer que nuestras vidas dependen del Creador, que nos anclemos a esa roca firme que es el Señor Jesús. Padre, muchas gracias en esta mañana y por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Ayúdanos a vivir de una manera que honre tu nombre. Ayúdanos a desechar los rudimentos de este mundo y honrarte solo a ti, porque el buscarte a ti nos da consuelo y hay vida eterna. Te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Qué gratificante poder disfrutar del mensaje de la palabra de Dios. Ahora nos toca a nosotros vivirlo, nos toca practicarlo día a día mientras Dios nos otorga la salud y la vida. Gracias al Señor. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Dios los bendiga y